Ay, ¿cómo está usted? Aquí con don Hinder Peraza, que no se nos acaba la plática. Tenemos aquí 15 minutos platicando y poniéndonos de acuerdo en los temas que vamos a tocar. Francisco López Vargas, gracias por invitarme otra vez No, aquí no, al no, pie de cañón. Hinder. Hace demasiados años que somos cómplices de muchas cosas. Yo no lo he dicho nunca, ¿eh? No, cómplices de trabajo y de Ah, oficio. bueno. En el buen sentido de la palabra. Ajá, sí. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Oye, Bien, fíjate ¿no? que hay un par de asuntos, creo que son los que dominan la esfera local y la esfera nacional. Y si quieres empezamos por lo local porque tiene vinculaciones con lo nacional. Sí. Y estaba yo leyendo en el periódico de hoy, no sé si lo traigan todos los periódicos, la verdad es que no tuve tiempo de leerlos todos, que hablan de que van a modificar la glosa del informe. Otra vez. Te recuerdo que ayer en un muy buen discurso, el coordinador de los periodistas locales del Congreso local, Felipe Cervera Hernández, les recordó que la forma de la glosa la cambiaron ellos mismos, el actual Congreso. O sea, hicieron mejoras en el O sentido sea, de... no llevan un año y No, y ya van a cambiarla otra vez. no sé quién lo dice ahora. ¿Quién lo dice? Me voy a permitir leerles, así con lujo de detalle, lo que dice la nota, porque a mí se me hace que eso es un efecto de la incapacidad que hubo de los secretarios del gabinete de dejar clara Bueno, es que, su chamba. no sabemos cuál fue la orden. La orden tal pudo ser Enreden los más... no decirles, dejen mi imagen limpia, denles toda la información que quieran, ¿no? O al contrario, den lo menos que se pueda. Hay una resistencia en todos los tres poderes y en los tres niveles de gobierno a informar. Siempre es el problema. El dinero del pueblo, el dinero de la ciudadanía que aporta, de los no impuestos de sale la de otro gente. lado más que de los ciudadanos. No es de ellos, no es del gobierno, es de la ciudadanía, ¿no? Fíjate, Así deberían pensarlo cuando lo fíjate qué manejan. dice la nota. La nota es del diario de Yucatán y dice... Piden dejar atrás en el Congreso el interés partidista. Con un llamado a dejar atrás intereses partidistas para resolver los problemas de Yucatán y la presentación de una iniciativa para hacer cambios de forma y fondo al formato de la glosia del informe de gobierno, en vista de que el actual ya cumplió su ciclo, duró un año, hay que aclararlo. Concluyó ayer el análisis del primer informe del gobernador Mauricio Vila Docel en el Congreso. En la última sesión, para concluir la glosa de los legisladores del PAN, salieron en defensa del gobierno del estado, repitiendo cifras, programas e informes que dieron a conocer los funcionarios que comparecieron el día anterior en su turno. Los priistas, la bancada de Movimiento Ciudadano, el PRD y Nueva Alianza se quejaron porque muchas preguntas quedaron en el aire. 49. ¿Ok? Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora del PAN, dijo desde la tribuna que más allá de cualquier interés o visión de Estado o de partido, debemos trabajar juntos para resolver los problemas de los yucatecos. Se supone que para eso Claro, deben comparecer los secretarios, ¿no? se repite. Felipe Cervera Hernández, coordinador del PRI, puntualizó que si no hay respuestas tenemos la obligación como diputados de preguntarnos por qué razón no quieren responder. Solamente encuentro dos posibles motivos. Uno grave y es que no le interesa lo que este poder haga. La otra razón que encuentro seria, tal vez para el interés popular más grave, que estén queriendo ocultar por alguna situación de corrupción o de naturaleza o de desórdenes de información. En asuntos generales, Cervera Hernández presentó una iniciativa para crear la ley reglamentaria del desahogo de la glosa del informe de gobierno para que en un futuro los diputados tengan la certeza de cómo se debe realizar el informe, su glosa y revisión para que los ciudadanos tengan la certeza de que ninguna pregunta ni cuestionamiento quedará al aire. Yo creo que las dos cosas que dice pues, pueden estar mezcladas. No se quiere informar, hay un marcado desinterés del Ejecutivo Estatal por responder todo lo que, cualquier duda que sea. Como tú decías de tus condóminos, de tu racionamiento, Ajá. quieren saber todo lo que se hace con las cuotas que pagan los condóminos. Que es legítimo. Y los ciudadanos también quieren saberlo. Ahora, hubo el desplante, por ejemplo, de la secretaria de Turismo, de Fomento Turístico, de decirle al que había hecho una pregunta, al diputado que le había hecho una pregunta, que la busque en la página de tal por cual. O sea, no es la idea. La idea es que son poderes que se tienen que contrarrestar, balancear unos a otros, ¿no? Equilibrarse. Lo dijo Felipe Cervera.
y todo lo que te pregunten debería ser de tu máximo interés, dar una ¿Te respuesta. acuerdas lo que te decía el señor ese de Tzilam, de que si 80 años estuvimos mal con el PRI, No, con el PRIAN, que podemos aguantar otro? Sí. Y yo, en alguna ocasión alguien me dijo, bueno, ya basta que nos roben los mismos, ¿no? Que Le dije, no, cambien. le dije, no, digo, me parece maravilloso que digas. Ahora lo que tú propones es que nos roben otros. Le dije, porque lo que yo propondría es que no nos robe nadie. Así es. Eso es lo que, ese es mi... Y te dicen, no, pero es que durante 80 años no gritaste, no levantaste. Ah, espérate, hace 80 años no me conocías, en primer lugar. No me conoces hace 38 que empecé con lo que estoy haciendo. Y además de todo, te quiero decir que si no hubiese sido constante el golpeteo, la exigencia de claridad y todo que hemos tenido los periodistas durante, por lo menos los últimos 30 años, no hubiera ganado hoy el señor este que gobierna y que fingió tener propuestas que eran las que al pueblo le parecían agradables. Hoy, en los hechos, el presidente de la República es un sinvergüenza que nos mintió, nos engañó y está tratando de volver a instaurar el gobierno de hace 80 años, exactamente igual, con las mismas... Velo, el señor quiere volver a instaurar los días festivos de homenajes a la revolución. La revolución fue un gran fraude en este país. Sí, así es. Se quitaron unos para ponerse otros. Realmente todas las revoluciones que tú pases lista, no ganaron los que deberían ganar. Fue un cambio. Y los que ganaron se quedaron con el poder. Sí. Paco, siempre. En eso, lo que tú estás diciendo, surge otro tema que yo he estado dándole vueltas, que es el papel de los medios de comunicación. No están cumpliendo su papel. La prensa escrita, tú sabes que pasa una crisis que ya data de hace por lo menos 10 años. No encuentra la manera de financiarse a sí misma. Entraron al quite todos los sitios de internet habidos y por haber, como dice mi amigo David, que tampoco encuentran cómo financiarse. Su único anhelo, su única opción es hacer convenios con los gobiernos, ¿no? A ver, Ginder, vamos a regresarnos al principio del tema de los medios. Ese tema, tú sabes que a mí me apasiona y me encanta. Yo me acuerdo que en las épocas de que en Yucatán no hubo alternancia, había muchos periodistas, que se dedicaban a hacerle trabajo al gobierno. Y había muchos periodistas que censuraban a los que estábamos del otro lado, a los que señalábamos al Congreso, al Congreso, al gobierno, a los diputados, a los funcionarios. En esa época había muchos periodistas que hacían convenios con el gobierno y que vivían del gobierno. De manera particular. De manera particular. Y recibían dinero del gobierno. Habíamos otros periodistas que no éramos santos, pero que no recibíamos un solo peso del gobierno. Lo recibía tu empresa. En el caso de la empresa, que ya no existe, donde tú y yo trabajamos, que ya cambió, hace muchos años se cambió, había un decálogo que te acordarás tú que una de sus bases más sostenibles y más justas y más loables era que no podía recibir dinero del gobierno. Sí, así es. Y no podía recibir dinero ni publicidad ni del partido en el gobierno. Y te decían con mucha claridad y mucha justificación y mucha inteligencia y mucha rectitud, ¿cómo le recibo dinero al PRI? Si el PRI es el gobierno, es el Congreso y es el Tribunal Superior de Justicia. El dinero que me va a dar el PRI viene del gobierno, del Tribunal Superior de Justicia y del Congreso. De ahí viene el dinero de este. Y se me haría muy injusto que el PAN, el PRD, los otros partidos que no tienen gobierno, que no tienen cómo conseguir recursos. No se les cubran sus eventos, no se den a conocer lo que hacen, ¿no? Y que además les cobremos por hacerlo. Es más injusto, porque no tienen la misma capacidad económica que tiene el PRI. Entonces, en esa época, así como había esa filosofía que fue con la que tú y yo medianamente nos hicimos en este oficio. Con esa crecimos, con esa nos formamos. Sí. Tú te vas a otra empresa, yo me voy al semanario Proceso, y yo siempre he contado con mucho gusto y con mucha
Orgullo, tal vez. Pues orgullo, que un día me habla una gobernadora de Yucatán, creo que ya lo platicamos, y que me habla para preguntarme de cuánto le costaba suscribirse al semanario Proceso. Y le di una tarjeta y le dije, aquí estás en las suscripciones, señora. Y me dice, no, no me está usted entendiendo, quiero suscribirme conmigo, con usted. Le dije, no, conmigo no tiene usted que suscribirse porque yo no vendo suscripciones. ¿Y qué tengo que hacer yo para que usted vea bien mi gobierno? Hacerlo bien, señora. Eso es lo único que tiene usted que hacer. Y me dice, no, es que mi propuesta es que usted reciba una mensualidad de mi gobierno para que usted nos apoye con temas de gobierno y los vea todo muy bien. Le dije, si usted hace un gobierno maravillosamente bueno, el apoyo lo va a recibir automáticamente de mí. Yo no necesito que me pague usted, le dije, porque creo que es una broma lo que está usted haciendo. ¿Por qué cree usted eso? Le dije, porque no creo que usted sea tan inteligente ni tan capaz de faltarme el respeto y de pensar que yo soy una prostituta que se viene aquí a ofrecer. Dije, ni creo que usted sea una madrota que le ofrece dinero a otros a cambio para que la vea bien. Sí. Entonces, es esa filosofía, Hinder, que en más de una ocasión me causó muchos problemas porque todo el mundo estaba pervertido. Hoy oyes a gente que te viene a hablar de cómo se llama, de honestidad y de que eran los paladines del periodismo y de la... Yo sabes cómo choqué de golpe con tu realidad. Con la realidad. Una vez que estaba yo en mis labores de jefe de información de un periódico, que no es el que estábamos no hablando, es donde nos fundamos. No, empezamos a trabajar. Y vi durante la campaña para la gobernatura, en una media página donde se denunciaba, o sea, se exponía, vamos a decir. Porque no somos Ministerio Público. Sí, exactamente, que Mauricio Sabuy, el candidato del PRI, estaba comprando terrenos a un ritmo de 10 terrenos por día, una cosa así, terrible, ¿no? O sea que él participaba en el negocio que estuvo de moda con en el gobierno de Ronaldo Zapata. Inmobiliario. Inmobiliario. Y decía dónde había comprado, cuánto le habían costado. En la siguiente media página sobre las actividades del candidato, que había dicho esto, que había dicho lo otro. Me quedé estupefacto, Paco, porque nunca había visto que ese periódico en particular, ni otros con menos fuerza, menos tamaño de páginas de circulación, hubiesen hecho alguna vez. Pues en un lado le pegas al candidato y en otro lado le publicas media plana que le cobras, ¿no? Y bueno, quién sabe qué relación perversa tengan, tal vez es para que crean que siguen independientes. El dinero del gobierno del estado es dinero de todos los mexicanos y de todos los yucatecos, en este caso particular. Si el gobierno del estado tiene necesidad de publicitar sus eventos y sus actos, es correcto que ocupe y que haga una selección de qué no los candidatos. De qué medios son los que tienen la mayor fortaleza y son los que pueden difundir mejor el mensaje. Y le pagues por ello. Eso lo veo correcto. Lo que no es correcto es que llegues con una maleta bajo la mesa y se la entregues para que sean tus apoyadores de campaña. Que muchos lo hacen. Sí. Que muchos lo hacen. Y luego de repente se voltean. Y lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó en diciembre aquí en la calle 62, frente al restaurante Siquef, y ahí... En enero. En enero. Y que muchos muchos no lo vieron, es más, ni lo publicaron. Así es. Y no solamente lo publicaron, sino quienes lo transmitieron. Fundieron dos imágenes de partidos distintos y de dos eventos diferentes para hacer ver o tratar de influir en la gente de que estos que estaban en otra manifestación, en otro lado del centro de convenciones, eran los que estaban empujando a estos otros para hacer lo mismo. Dices tú, bueno. Pero la segunda vez, el segundo choque que tuve con la realidad de la transformación o la desfiguración del sistema de medios de comunicación con sus diferentes plataformas fue un lunes. Revisando los periódicos como hacen los jefes de información todos, me encontré de repente con una noticia que yo no tenía en el periódico donde estaba yo trabajando ese lunes, de dos planas haciendo una serie, como si hubiera sido una gira del gobernador Rolando Zapata. Y yo me espanté, se me fue esta información. En mi responsabilidad como jefe de información es cubrir todo lo que... En una gacetilla, ¿no?
era un resumen semanal de lo que hizo el gobernador. Jamás había visto que ese periódico vendiera ese tipo de servicios. O sea, darle promoción a lo que hace el gobernador y cobrarle, desde luego, Claro. ¿no? Para que la gente viera Oye, que, Hinder, ¿y cuándo habíamos visto que se vendiera la primera plana del periódico? bueno, lo que habíamos visto hace más tiempo era que se hubiera una portada falsa, como le dicen. Sí, que Una- tuviera dos portadas, claro. Sí, le y- quitas la que es de publicidad y te quedas con el periódico. no, y esa es válida porque además ves que es publicidad. Bueno, hay periódicos que desde siempre lo han hecho. El otro periódico importante del Estado ha vendido editoriales, incluso lo sabemos, ¿no? Pero, caray, las plataformas se supone que eran la opción para no tener que pasar por el filtro de los dueños de los medios impresos. Y sin embargo, las plataformas digitales están buscando un poquito de dinero para Para sobrevivir. eso. Fíjate Y que no vimos, por ejemplo, ahora que sería cosa de checar cuántos periodistas de cualquier plataforma digital o impresos ujú. están haciendo un balance de lo que acaba de pasar en la glosa del informe, diciendo esto está bien, esto está mal, esto nos hace falta. No hay capacidad de análisis, de A criterio ver, yo creo independiente. que la capacidad de análisis sí la hay. Lo que pasa es que está vendida Eh, o está cooptada. Te voy a contar otra historia del periodismo perverso, para que luego la gente no venga a decir que no veíamos lo que pasaba. sí, así parece. Acompaño a un gobernador en Campeche a una gira de trabajo. Y voy, y lo vi todo lo que pasó, todo el rollo. Al día siguiente, como tú bien dices, los periodistas tenemos la obligación de leer todas las notas, más aquella en la que fuimos testigos, observadores. Y veo la nota de la competencia, el periódico más vendido en las dos acepciones del término en Campeche, decía que al El que gobierno vende más ejemplares y el que ya que se vende más fácil. fácil al gobierno. Y que en este caso, como no se había vendido al gobierno, pues no era amigo del gobierno. Y publicó una nota en la que hablaba de que al gobernador lo habían perseguido a pedradas en la colonia y que se había tenido que subir a su camioneta y que le habían roto los cristales del vehículo y todo el rollo. Que en el segundo punto al que el gobernador asistió no pudo descender del vehículo porque las huestes de colonos estaban empujando su vehículo. Y la nota, una y otra escala de todos los recorridos del gobernador, te pintaba que había llegado como si hubiera llegado la maldición bíblica y todos estaban responsabilizando al gobernador de los males de toda su vida en la ciudad. Y yo leo la nota que yo escribí, Es una política que tratando de apegarme a lo más objetivo, pues, objetivo posible, y veo y las comparo. Y dices tú, bueno, ¿qué vieron estos? el colmo es cuando usan a un senador de la República para denunciar y demandar a este gobernador y acusarlo de narcotraficante. Y en un extraordinario trabajo de hemeroteca del senador, acredita sus dichos y su demanda con puros recortes de ese periódico. Y me hablan de la revista Proceso, en esa época trabajaba yo en la revista Proceso, y me habla Rafael Rodríguez Castañeda, que se acaba de jubilar hace un mes, dejó la dirección de Proceso, y me dice, señor López, ¿por qué no tenemos esta nota de la denuncia del senador del Río en contra del gobernador Azar? Le dije, ¿tiene usted una copia de la denuncia, don Rafael? Y me dice, no, Paco, no, me se la estoy leyendo en el periódico. Te voy a hacer llegar una copia de la carpeta de investigación en la que se basa la denuncia. ¿Se la mandé? Y me dice, ¿de veras es esto? Sí, eso es. Dije, todos los odios, rencores y falta de arreglos económicos de ese gobernador están plasmados en cada una de sus notas y son las que sirvieron de ejemplo. Y sirvieron de base para demandarlo. Pero son las dos cosas opuestas. Hoy, por ejemplo, lo que veíamos como oposición antes, que se quejaban de esto que estamos tú y yo platicando, hoy se han mimetizado de una manera sorprendente. Hoy, gente que medianamente considerábamos honorable, ha salido del gobierno desprestigiada,
No solamente porque eran perfectos sinvergüenzas y bandidos y pillos, sino porque les hicieron el favor de no demandarlos. Sí, así es. Del gobierno anterior, el gobierno actual, el gobierno estatal actual, nos debe varias investigaciones. Se supone que habían puesto en 30 y tantas, no sé qué, pero no se sabe en qué acabaron. El ISTEI, por ejemplo, es un caso aparte de que está siendo objeto de manifestaciones de gente jubilada que no están pagando, que no devuelven cuotas, alguna cosa así. Se debió investigar, se debe investigar y les están dando largas, no les aclaran todo el punto. Hay una resistencia constante y muy generalizada a informar de lo que hace cada dependencia, como cuando debe ser su obligación. Fíjate que en el caso del Congreso y de la clausura del Congreso, yo me imagino que los diputados, todos los diputados que están ahí, tienen aspiraciones políticas de una forma u otra. Quieren trascender en la vida pública, quieren tener nuevos cargos. Ahí hay otro motivo de pugnas. Claro. Que yo, precisamente por esa aspiración, por esa necesidad y por ese apetito, yo pensaría que hay diputados que son muy férreos, que son muy combativos, que son muy claros y explícitos. Debe haber otros que como tienen esa misma ambición, pues dicen, pues quedo bien con el que me puede dar el gusto, con el que me puede servir de impulsor, y pasa lo mismo. Pero eso no era muy diferente a lo que pasaba en los congresos de otros sexenios. No era tan distinto, Hinder. Viene siendo lo mismo. ¿Y qué pasa? Porque las personas que vivimos en este México seguimos siendo las mismas. No somos diferentes. Y no vamos a cambiar de la noche a la mañana solo porque lo diga el jefe del Ejecutivo Federal. Exacto. Dice, desde el primer día que tomé posesión, desapareció la corrupción. Es una falsedad. Mira, mi amiga Marcia, es imposible. Tengo una amiga que se llama Marcia, somos amigos desde que me acuerdo de ella, y Marcia Minet sube hoy a su portal de Facebook algo que me llamó poderosamente la atención y que dice Marcia que ella recibió ese comentario de otra persona, de un señor que se llama Alberto Cruz. ¿Qué dice? Y Marcia aclara, eso fue encontrado en internet, firmado por el señor Alberto Cruz Jiménez. El PG ha creado un personaje con el que se identifica el mexicano promedio. El conformista. El holgazán no lo dice así, te lo quiero aclarar. El que quiere que lo mantenga el gobierno, el que quiere todo regalado, el que culpa a otros de su miseria. Sí. En pocas palabras, ese no debe ser alentado. El presidente representa al mexicano promedio, al mediocre, que es ese mexicano que lo venera, que lo idolatra. Y que quiere que siga. Y que es un fanático sí. hasta el grado de imbecilidad de él. Sí. Nótese que ese tipo de mexicano lo defiende con uñas y dientes. Se caracteriza por su agresividad, su lenguaje florido, vulgar y necio. Es un mexicano que no es que no quiera progresar, pero quiere hacerlo a costa de otro, ¿no? Arrastrar a los demás. Si no puede, es arrastrar a los demás a su dinero, no trabajo, ¿no? Como dije. A su bajo nivel, ¿no? Ese tipo de mexicanos no conocen la definición de liberales, conservadores, socialistas, capitalistas. Estoy seguro de que ni siquiera conocen la historia de México. Ni siquiera conoce a los neoliberales que impulsan el feminicidio. Y estoy tan seguro de que mucha gente de esta no aprobó la parte de lectura y comprensión. Porque no comprenden que lo que están haciendo es reeditando un pasado que ya superamos. Que ya creíamos haber superado. Ok. Lo superamos en el 2000, llegó Vicente Fox. Vicente Fox no nos gustó como presidente. Vicente Fox era un dicharachero, era simpático, agradable, era muy buen candidato, pero fue muy mal presidente. Sí. Siguió Calderón. Calderón sí va a tener el beso en la mejilla, de que su elección dicen que no la ganó. Pero no lo dicen todos, lo dicen los seguidores de López Obrador. Y las elecciones se ganan y se pierden hasta por un voto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero tampoco nos gustó Calderón, porque empezó una guerra sin sentido, que tenía razón, era probable que la tuviese, pero no tuvo una estrategia, bueno.
Siguió Peña Nieto, que decía que sabía cómo hacerlo. Y por segunda ocasión nadie quiso a López Obrador, porque seguía No, ya habían sido dos derrotas, dos derrotas. Esta vez Peña Nieto le gana por 3 millones de votos, no por 280,000 votos como le ganó Calderón, sino por 3 millones de votos, y aún así tampoco reconoce la elección. Y el que decía que sabía cómo hacerlo, nos acredita que sabía cómo robar. Y no hay ninguna cosa que de las promesas importantes que haya cumplido. Por ejemplo, el 4% de crecimiento anual que era su lema, ante un 2% que había bajado con el PRI. Hemos tenido épocas mejores. Sí. Que empezó con un pronóstico de 2% y acabamos en menos 8. 0.1. Ahora estamos empezando este año con un pronóstico de los especialistas internos e internacionales de 1.0%, Paco. O de 0.8%. Ahora vamos conforme avance el año, porque no veo ninguna cosa, ningún factor que haya cambiado respecto al 2019. Ninguno. Sigue habiendo la desconfianza de los empresarios que no quieren gastar su dinero cuando ven que un presidente dice una cosa hoy y mañana dice otra cosa. Hay algunos números que son positivos, como por ejemplo mantener la inflación a raya en 3.1% más o menos, pero eso ya desde los gobiernos anteriores se había logrado. El dólar no se ha disparado. Y no se ha disparado porque estamos pagando tasas mucho más elevadas que todos los demás. Eso hace atractivo al dólar. Estamos teniendo deuda muy cara. Sí. Que nos está costando mucho a nosotros. No siempre el hecho de que la inflación y el gasto estén contenidos es un signo positivo, puede ser negativo porque no hay dinero, no hay circulación, la gente no tiene dinero para gastar. En este primer año del gobierno estatal, pues tú sabes, hubo muchos despidos, removieron mucha gente que estaba en el gobierno y también en el gobierno federal. Entonces eso genera desempleo. Se habla como de 60,000 personas despedidas. En Yucatán nada más. No, en todo el país, 60,000. Solamente las que fueron despedidas por el aeropuerto internacional, el Texcoco. Se habla de 45,000 familias, o sea, son 45,000 personas, jefes de familia, pero si tú los multiplicas por 4, tienes ahí que son más de 2 millones de personas. ¿Sabes qué es el desempleo? Es un drama familiar. Cuando el jefe de la familia o la jefa de familia pierde su empleo, es un drama. Los niños no pueden ir a la escuela, ya comer es una preocupación de todos. O sea, hasta salir a pasear te cuesta. Es imposible. Porque no tienes dinero para la gasolina, no tienes dinero para el camión, no tienes dinero para... La creación de empleo debe ser una primerísima prioridad del gobierno federal y sin embargo no se está haciendo gran cosa, no vemos que vengan. Ahora publicaron hace unos días que empresarios chinos, inversionistas chinos tienen interés en el Tren Maya, ¿no? Los mexicanos, pues parece que no, porque ¿quién conoce mejor su país, el interior de su país y a sus 3 niveles de gobierno? Los mexicanos. Si no hay confianza, es que no hay razón para tener confianza. Hay desconfianza, al contrario, ¿no? ¿Y cómo vas a tenerle confianza a un gobierno que abre la ley y que dice que puedes entrar a explotar todo el tema del petróleo porque es tu inversión y es tu riesgo y a aquel nada más le vas a pagar un impuesto y luego te cierran? Oye, ese gran descubrimiento que hubo de petróleo la semana pasada, no fue de Petróleos Mexicanos, fue de una empresa italiana que después de 5 años de haber participado en la ronda, como final de su exploración, ya tuvo éxito y va ahora a producir. ¿Sabes cuánto le va a pagar al gobierno mexicano esa empresa por cada dólar que gane? No, ¿cuánto? 80 centavos de dólar. 80 centavos lo de dólar. Porque parece la empresa italiana se va a quedar con 20 centavos de dólar. Nada más. Y aún así al gobierno le va a pagar 80 centavos de dólar. Me imagino que es buen negocio para ellos, no lo estaría haciendo. Imagínate qué tan buen negocio es para estas empresas que son capaces de absorber el tema... El costo de exploración. El costo de exploración. De instalación. De instalación. El costo que tiene que explores y no encuentres. Cuando encuentras, es tan buen negocio el petróleo, todavía, que te pueden pagar 80 centavos de cada peso de impuestos. El 80% de la ganancia. Que no es buen negocio. Y eso por más que uno se lo intente explicar al presidente, no lo entiende. Ni lo entiende la señora Nale, que es ingeniera química, ni nadie de esos. No es buen negocio hacer gasolinas. No es buen negocio. Y te voy a explicar por qué no es buen negocio.
porque el petróleo que tenemos en este país es un petróleo muy pesado. Muy pesado, ¿no? Es un petróleo que cuesta mucho trabajo refinar. Y convertirlo en otras cosas. Pero además, si a esa gasolina le cargas el grave error de transportarla por pipas y no por ductos, le cargas todos los impuestos que le están poniendo. El peso de los impuestos es lo que encarece muchísimo. 1 litro de gasolina te cuesta hoy, ya con todo, en Texas, 12 pesos. Aquí te vale 20, 19.58. Sí. ¿Y sabes cuál es la diferencia? En Estados Unidos costó 7 pesos, 7 dólares hacer esa gasolina. Por eso lo venden en 12. Tienen un buen margen de ganancia todavía. Es la política energética de la cuarta transformación. En política energética la cuarta transformación nos está desviando, porque hay una tendencia internacional a volcarse hacia las energías limpias, ¿no? Dejar ya los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Y hay un punto fino por acá que he escuchado de algunas personas involucradas en estos medios, en el sentido de que contra el anuncio aquel que se había hecho, creo que hace ya 2 años, de que iba a explorar, hacer exploraciones petroleras frente a las costas de Yucatán, incluyendo las cercanías del apreciado arrecife Alacranes. Los especialistas, gente de ese medio, dice que debería impulsarse más la creación de energías limpias como la eólica y la de fotovoltaica, de paneles solares. Creo que la de paneles solares es tiene más un impacto ambiental porque cubre superficies, ¿no? En cambio, la eólica no tapa nada, la velocidad a la que giran los molinos además, es muy poca. ¿Cuánta costa tenemos, Hinder? Sí, mira, ya está la única empresa que está fuerte, que está cumpliendo sus compromisos, que está trabajando en esa área aquí en Yucatán, es Viva Energía. Tiene la planta eólica de Chilán, está entre Chilán, o sea, Chilán Bravo. Está bastante avanzada la de Progreso, pero recuerda que en el gobierno recientemente pasado de Rolando Zapata Bello, se habló hasta de 15 proyectos distribuidos en varias partes del estado. No han avanzado gran cosa, según lo que no vemos, o sea, no hay informes abiertos sobre eso. No sabemos por qué. Tal vez porque no tienen seguridad. Un inversionista no suelta sus lanas si no tiene completamente seguro que va a ganar algo. Fíjate que yo veía pasar las aspas, los mástiles, todos los temas de las estructuras que se iban a instalar allá por el rumbo en la costa, ¿no? Y veía yo que en algunos otros lugares donde este tema de las energías limpias ha funcionado muy bien, lo que han hecho es salir del área protegida del mar. Aquí que tenemos una... No alcanzar los manglares, que es lo que más cuesta. brincarte los manglares, porque el manglar es una protección para la costa, ¿no? Sí. Todos tenemos claro que el manglar es... Más bien retirarse un poco a tierra adentro. No, al revés. En todas las zonas de Noruega, en todas partes por allá, lo que han hecho, en algunos lugares lo que tienen es que han provocado que las mareas se conviertan en generadores de energía. Sí. Y el oleaje, toda la fuerza, la cinética que tiene el oleaje y las mareas, las han aprovechado para generar energía eléctrica. Es tecnología un poquito más avanzada. Y adentro, en el mar, siempre en el mar patrimonial de esos lugares donde hay superficies medianamente planas, se han colocado las grandes aspas. Y tú dices, ¿por qué ahí? Porque no perjudican el paso de las aves, no están puestos en lugares donde las aves aniden, donde las aves residan, ¿no? Y hay viento todo el año. Pero ese temor de las aves es infundado, te lo puedo decir ahora que ya vemos funcionando el parque eólico de Chilán, porque la velocidad de las aspas, hasta yo volando con unos plásticos, vuelo más rápido que las aspas. Que lo que giran las aspas. Sí, no es una velocidad demoníaca. No es un ventilador. No es un reilete ni un ventilador. Claro.
Claro, no, es otra cosa, es otra cosa. El único tema ahí es la segregación de los aceites con los que se lubrican las aspas, pero eso es un tema completamente, mínimo. completamente diferente. Tienen ¿no? protocolos para todo su funcionamiento. Y aquí, hoy lo que nos anuncia la Comisión Federal de Electricidad es que si tú tienes paneles solares en tu casa, es la ley que van a meter para promover, tú ya no puedes ahorrarte, ya no puedes venderle a comisión esa energía que tú tienes en tus paneles para que te bajen ya no va a haber capacidad para que los particulares podamos producir energía eléctrica. Bueno, y se nos va a grabar con las empresas sí. Las empresas, la única entidad a la que le pueden vender la energía que producen los parques eólicos es la CFE. Ahora, Paco, ¿cuál es la importancia de definir el rumbo del desarrollo de energía en Yucatán? El hecho es que Yucatán tiene un hándicap, tiene un factor en contra adverso para desarrollar proyectos en la falta de energía. No hay suficiente generación de electricidad en Yucatán, ni hay gas natural, otro pleito que ha estado exponiéndose en los medios de comunicación. Otros estados ganan proyectos que traen inversionistas extranjeros porque tienen la suficiente energía eléctrica y suficiente gas natural. Eso es un obstáculo que no ha superado Yucatán. Te voy a leer esto. En un comunicado de la CONCAMIN, su presidente Francisco Cervantes Díaz dijo que la Comisión Reguladora de Energía presentó una propuesta de acuerdo que pretende modificar las leyes y normativas que existen en el sector eléctrico, lo que generará que la Comisión Federal de Electricidad acapare el mercado. Sí, lo dijo. Señaló que implementar una medida de ese tipo dificultará a las empresas privadas puedan vender y comprar energía eléctrica, generando incertidumbre regulatoria e impidiendo que las empresas mexicanas puedan tener acceso a un suministro eléctrico competitivo. ¿De cuándo? ¿De qué fecha es eso? De hace 3 días. Lo está repitiendo, porque la comisión, el oficio de la Comisión de Energía pretende modificar la razón X para prohibir que en los contratos de autoabastecimiento se puedan incluir nuevos socios y centros de carga, lo que impedirá que un consumidor pueda cambiarse de suministrador de autoabastecimiento, limitando la competencia e impidiendo que las industrias tengan acceso a electricidad con precios más bajos. Es decir, en español castizo, si a usted alguien de estas empresas que se están instalando va y le dice, oiga, yo le voy a cobrar, ¿usted cuánto consume de energía eléctrica? No, pues yo consumo 600 pesos al mes. Bueno, yo se la voy a vender y le garantizo que va a pagarme 300. Ah, muy bien, me cambio con usted. Con esta ley ya no te vas a poder cambiar. Es lo que te dije. Pasó hace como un mes. Un día en un evento, el presidente Andrés López anunció que iban a impulsar las inversiones en generación de electricidad. Muy bueno. En Yucatán había como 15 proyectos, tal vez se reactiven. Un día o 2 días después anunció que va a fortalecer a la CFE para que sea la que controle todo, para que sea quitándoles cancha, espacio de juego a las empresas privadas. ¿Cómo vas a lograr que inviertan si das ¿Cómo vas a incentivar eso? Ese tipo de señales ambiguas, ¿no? Por lo menos, por decir algo. Por eso he sostenido en algunas ocasiones que el gobierno federal no tiene rumbo y el gobierno estatal, casi por influencia del federal, tampoco tiene rumbo. Y digo casi porque ¿cómo hacen campaña los gobiernos estatales? Haciendo obras, entregándolas, inaugurando varias cosas. Ahora les dan los presupuestos federales, pero todos controlados. Etiquetados. Etiquetados, no puedes hacer nada. Cuando vas a inaugurar algo, es una obra que está financiando, como se dice en los papeles, el gobierno federal. Entonces, no puedes saludar con el sombrero del gobierno federal porque estás haciéndole propaganda. Y por eso dependes de tus ingresos propios. Entonces, el gobierno federal fuerza a los gobiernos estatales a buscar aumentar ingresos su recaudación propios, con la consiguiente malestar de la ciudadanía. Malestar de la ciudadanía que crece, que es mayor, porque nunca le consultan nada. Yo, si fuera gobernador y no tengo compromisos inconfesables, digo, miren señores, es cierto que nos están dando dinero, pero no podemos disponer de él porque está todo etiquetado. Así que lo que ustedes quieran,
dígamelo y voy a decirle al gobierno federal a ver si quiere hacerlo. Pero francamente, abriéndose de capa para decirnos toda la verdad, ¿no? No ocultarnos las ¿Y cosas. qué pasa cuando hay una cláusula del informe como la que vimos? La Pues, gente se queda con más dudas. No, la Pues gente, los dice, diputados, bueno, ni los diputados les hacen caso. Tú vas a ir a pedir a una unidad de transparencia de cualquier dependencia, te mandan por un tubo, ¿no? fíjate que Hinder, desgraciadamente, creo que ella lo que no se está entendiendo. Y creo que en aras de estar bien con el presidente y de creer que pueden tener aspiraciones políticas mayores a partir de esa simpatía o de esa gentileza del presidente. ¿No será que creen también que como ha sido siempre, para que seas candidato a la presidencia en el próximo, necesitas la venia del presidente saliente? Pues es que eso pareciera que es la pretensión. No puede ser, porque ese gobierno federal que está reinante, que está en el poder, criticaba al PRIAM precisamente por eso, por la falta de democracia. Hinder, este presidente, a diferencia de los presidentes que había, que dejaban que fluyera la competencia y que había elecciones medianamente creíbles, que trataban de influir en el voto, sí es cierto, eso todos han querido tratar de hacerlo. Oye, el presidente de la República de hoy, don Andrés Manuel López Obrador, lo único que quiere en los estados es tener gerentes. Él no quiere tener figuras que puedan crecer, él no quiere tener figuras que puedan destacar. Y por eso regala dinero directamente a los electores. Y yo lo recuerdo con lo que pasaba en el PRI en los años 80. El carisma del Víctor Cervera del 84 al 88, ¿sí? De la diferencia de carisma tal vez. Era que era un tipo que hablaba con todo el mundo. ¿Tú te acordarás? Sí, como... Que era un tipo que hablaba a todo el mundo, se dedicaba media hora, 40 minutos, una hora, estaba en los bajos de Palacio saludando a la gente, consultándole a la gente lo que quería. Cuando iba a ver a los empresarios, los seducía. Les decía, oye, fíjate que necesitamos hacer esto. Y como estoy pidiendo el dinero en la federación y no me lo van a dar, hay que hacerlo así. Tin, 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 tin. Y les explicaba y generaba la simpatía y el apoyo de los empresarios. ¿Ok? La segunda versión de Víctor Cervera ya no fue tan buena porque era un gobernador más impositivo, escondido, un tipo que no hablaba con nadie, que a todo el mundo quería pero discúlpame, y yo respeto mucho a quienes eran admiradores de Cervera Pacheco, tenía muchas cosas pues loables. Claro. Pero era un tirano. Era carismático, pero sabía envolver a la gente. ¿no? Pero era un tirano. Era un tipo que le gustaba que todo lo que iba yo, cuando pretendió la alcaldía, Paco, ya no buscaba dinero, ya no buscaba, lo que buscaba era el poder. La sensación que te da de llegar a un lugar y que te dan pasos. Hoy, esta gente que gobierna, estos gobernadores muchachitos, estos chamaquitos que no son políticos, creen que llegar al gobierno es llegar a imponer su santa voluntad. Creen que la gente votó por ellos porque son muy guapos, porque son muy inteligentes, porque son muy capaces. Y eso no es así. Hoy, cuando han deshumanizado al gobierno, ellos lo que debieran tener claro es que están gobernando a gente que, a diferencia del pasado, ya no se queda callada. Que es gente que pelea por lo que le corresponde, que conoce mucho más de leyes, que a lo mejor es muy ignorante y que a lo mejor es como lo que dice mi amiga en su muro de Facebook, el presidente se clonó. Pero estos gobiernos son los que justifican esa actitud del presidente. Fíjate que yo he comentado que hay un símil, un rasgo parecido en el presidente Andrés López. Por cierto, yo digo Andrés López porque decíamos Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón. No decíamos Felipe de Jesús, Calderón, Sabino. Hinojosa. No, es un nombre apellido. O sea, el presidente ya sabe quién es, ¿no? El presidente Andrés López, que hay más información de él, se dice, no hay alguien que sabe lo corrobore, que oye poco. Escucha poco a sus consejeros, se impone pues su voluntad. Esa es la norma de los nuevos gobiernos. El gobierno estatal, oye poco. Nos dicen que también así es, que ¿por qué no aparecen los secretarios? ¿Por qué hay pocas ideas? ¿Por qué parece que hay poco trabajo a nivel de secretaría? Porque no los dejan opinar y afirman no los dejan brillar. Que los regañan, les ponen unas filípicas
para no decir una palabra vulgar, Te voy a contar algo que me enteré. Hubo una reunión de medios de comunicación en Palacio, de los reporteros que cubren la fuente. ¿Reunión con quién? Con el gobernador. Okay. Y todos los reporteros empiezan a preguntar por qué no estaba el jefe de prensa en la reunión. Y el gobernador, con palabras altisonantes, dice, no, porque ese señor es un tal por cual, es un no sé qué, es un no sé cuánto. Un ex reportero que conocemos. ¿Ah? Es el jefe. El jefe, un ex reportero que conozco, que yo creía que conocía. Y ya me doy cuenta que todos los que llegan a ese cargo no los conoces al final del día, ¿no? Y los periodistas dicen, oiga, espérese, gobernador, nosotros tenemos que tratar con esa persona. O sea, esa persona es nuestro primer contacto con el gobierno. Claro. No, dice, pero aquí con fulanita de tal, esta es la que ve todo. Así Esta es la que resuelve los problemas. A ver, gobernador, espéreme. A ella no la vemos, con ella no tratamos nada. Al que vemos es este muchacho, es el que nos resuelve los temas del día con día, es el que es reportero como nosotros, y es el que medianamente sabe. Habla nuestro mismo lenguaje. Nuestro mismo lenguaje. Ah, caray, pues. Y acepta traerlo. Si tiene tan pobre opinión de ese muchacho, ¿por qué es su empleado? ¿Por qué lo tiene ahí? Si tiene tan pobre opinión de sus secretarios, ¿por qué son sus secretarios? Sí. Si tiene tan pobre opinión de toda la gente que lo rodea y que conforma el gobierno, oye, a él es el único que la gente eligió, pero él fue el que eligió a todos los miembros de su gabinete. Y si a él no le gusta, si los considera unos estúpidos, unos tarados, unos imbéciles, unos buenos para nada, pues que los corra. Así es. Pues que los corra. Porque si no, la gente va a decir que, pues, que se vaya él. Pues el problema cuando todo el equipo falla es que el que no sirve es el umpire. El manager, perdón. Es como el que se divorcia una vez y se vuelve a divorciar, y dice, no, es que las mujeres son un desastre. No, el problema eres tú. Evidentemente, una vez te puedo creer, ¿no? Claro, la dos, tuviste mala suerte. Pero después de la tercera dices, oye, el problema eres tú, amigo. Sí, no te conviene esa condición. Y yo cada día escucho más comentarios, desagradables por cierto, unos muy sentidos, unos hasta penosos, de cómo el gobernador se refiere a sus empleados, a sus secretarios. Pero el gobernador tiene que tener claro un tema. Él los eligió, él les dio posesión, él les dio el cargo, él les da la responsabilidad. Toma el juramento. Y si cada vez que sale a hablar de un secretario le quita el poder, le quita la presencia, le quita la capacidad con sus palabras, pues no le va a servir. Claro que no. Y los está condenando. Y menos le va a servir a los ciudadanos. Exacto, y los está condenando a ser un gobierno mediocre. Pues ¿Qué le criticamos al presidente de la República? Ya con eso termino. Sí. Lo mismo. Tú dime quién es el secretario de Agricultura. No. El procurador federal del medio ambiente. El secretario de... No lo sabemos. Sí, hablando de medio ambiente, la Semarnat, es la del medio ambiente, no se ha terminado de instalar en Yucatán. Se supone que tiene sus oficinas en la avenida Yucalpetén, aquí en el Pemex, ni Pemex en Campeche, ¿eh? También. Ni Pemex en Campeche. Híjole, ¿y por qué nadie dice nada? ¿Por qué Nuestro problema como país es que nos quedamos en la conquista. Mucha gente no la ha superado, pero mucha gente se mimetiza con la actitud que teníamos cuando nos conquistaron. Y mucha gente cree que los presidentes, los gobernadores y los alcaldes son semidioses, son los tatiches, son los tlatoanis, son la gente que nos guía y nos conduce porque sí saben lo que están haciendo. A ver, los que tenemos el poder somos nosotros se los damos a ellos y si no nos funciona los tenemos que quitar. Lo dice la Constitución, pero no es letra muerta, nosotros no lo entendemos. Por eso es la insistencia que tengo yo de decir que el problema de México son los mexicanos, porque nos hace falta capacidad política y empresarial desde que estamos en primaria. Deberíamos tener nociones de que somos, de nuestros derechos sobre todo, y de nuestras obligaciones. Hay que siempre que dices derechos, debería mencionarse que también tenemos obligaciones por cada derecho. Crecemos con esa mentalidad, crecemos acostumbrados a que papá gobierno nos resuelva las cosas, queremos que nos mantenga papá gobierno, es una frase de broma que se dice desde siempre, pero que es verdad, que te mantenga el gobierno, ¿no? Es que pensamos que eso iba a ser mentira, precisamente porque estábamos convencidos de que jamás en la vida nos iba a mantener el gobierno, porque te decían, oye, a ti que te mantenga el gobierno, o sea, actívate, ponte, hazte algo, porque no te va a mantener el gobierno. Hoy lo dices y hay 25, 26 millones de personas a las que sí mantiene el gobierno. Sí,
de manera... ¿Y con qué dinero la mantiene? Incluso de nuestros impuestos, Claro. de nuestro dinero. Nosotros querríamos, No es quisiéramos una que el concesión dinero del que damos presidente. al gobierno sirva para generar empleo, sirva para que la gente sea más inteligente, sea más abierta Haga al industria, progreso, haga sea progreso. más emprendedora, ¿no? También eso debe enseñarse desde la primaria, la capacidad de emprender. Oye, yo lo que estoy viendo con toda la lamentabilidad, válgame usted la palabra, y si es que existe, es que desgraciadamente nuestros problemas reales, verídicos y de todos los días tienen que ver con la actitud que nosotros asumimos. Y hoy por hoy, creo que lo que vale la pena también dejar claro es que en el tema del Congreso, en Yucatán, los diputados nos están quedando a deber, y nos están quedando a deber mucho, mucho, mucho. En México, en la capital del país, yo creo que el problema es la sobrerepresentación. Y es también parte de esa maña de los partidos que han tenido de cómo coaligarse y de cómo ellos mismos se autoayudan entre ellos, pues para repartirse el botín, que al final del día es lo que realmente les importa. A mí me gustaría como colofón de esta parte, y también como colofón de la glosa del informe, el primer informe de gobierno del gobernador Mauricio Vila, que terminó ayer. Me gustaría que hubiera un posicionamiento del Congreso en pleno, pero si no, por lo menos de uno o dos partidos, diciéndonos cómo consideran cómo el informe, cómo lo consideran bueno, malo, tienen que calificarlo y decir y anunciar. No sé si ese anuncio de los cambios en la forma de realizar la glosa tenga que ver, pero tienen que decirnos cómo estamos, qué les pareció, ellos que tuvieron acceso a todos los documentos, están bien, están mal, nos están informando suficiente o falta transparencia, que haya un posicionamiento, no que ya pasó, ya terminó la glosa y colorín colorado hasta el próximo año. Yo creo que a los diputados les debería dar pena lo que estamos viendo, porque por ejemplo, en el caso del gobierno federal y del Congreso de la Unión, Ernesto Zedillo, en la segunda mitad de su sexenio, después del 97, te acordarás que ya hubo mayoría opositora, tuvo una Cámara de Diputados así, de oposición. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto enfrentaron esa misma situación. Ambas cámaras legislativas a lo largo de sus mandatos eran de oposición. Y por eso no hicieron muchas cosas que tenían planeado y que tenían en programa. Ahora no. Hoy el Congreso Federal, fíjate que tiene mayoría con Morena y sus aliados para hacer lo que le dé la gana. Hay un secuestro del Congreso. Estoy buscando una cifra. El propósito, una votación para los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, o sea, la que representó al Obrador, del 43.6%. Eso fue lo que en total obtuvo el partido en votación. Se tradujo en el 61.6% de los asientos asignados por la autoridad electoral en la Cámara de Diputados. Sí. Y en 53.9% de los escaños del Senado. Sí. Si a eso le sumas todos los diputados, esos convenencieros que llegaron al partido, al Congreso por un partido y luego se aliaron a Morena, es que ves esa mayoría abrumadora que sobrepasa por mucho el 8% de sobrerepresentación que debiéramos de permitir, que es lo que dice la ley que se permite, hasta el 0.8% de sobrerepresentación. Por ejemplo, vamos a poner casos específicos aquí cercanos. La diputada plurinominal que entró, la senadora del PRI que llegó al Senado por primera minoría, Rocío Abreu Artiñano, se fue a Morena. No se quedó con el PRI. Dio el brinco. Dio el brinco. Y así como eso, te puedo contar 40 historias de gente del PAN, de gente del PRI, de gente del PRD, de todos que se han ido aliando al gobierno federal en aras de tener privilegios. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no es bueno. No es bueno para un país que pretende ser democrático. Exacto. Porque le das una fortaleza extraordinaria a un sector. Usted a lo mejor no ganó el candidato que usted quería para diputado, para senador, para presidente, para gobernador. Pero como usted votó por otro que no ganó, usted no por eso no va a tener representación en la Cámara. Y hay diputados plurinominales que lo representan a usted. Por eso existen los plurinominales, porque la gente que perdió la elección, la gente cuyo voto no contó como mayoría,
tiene que tener representación en el Congreso. Bueno, en ese marco que tú estás pintando, Paco, es aún más grave el anuncio de que el Poder Judicial va a ser sometido a una reforma, una renovación cuyo contenido hasta ahora solo la conoce el presidente de la Suprema Corte de Justicia y tal vez los que hayan colaborado con él y el presidente López Obrador, porque firmó de conocimiento, ¿no? Hay muchas cosas que en lo particular a mí me preocupan y creo que le preocupa a mucha gente de esta intención de reformar el Poder Judicial. Hace mucha falta un cambio del Poder Judicial que sigue sumido en arcaísmos, en una falta muy marcada de eficacia, de eficiencia, porque el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia reconoció que el 90 y tantos % de los delitos no se denuncian. 96. Ajá. Y en el campo, en el interior del estado, en nuestro estado de Yucatán, y estoy casi seguro que en el interior de todos los estados de la República, la impartición de justicia es un sueño. Ya ni siquiera se denuncia. Antes ibas a denunciar, por ejemplo, en mi zona, a Izamal o a Motul, y infaliblemente venía el policía judicial a decirte que hay que dar para la gasolina porque no tienen dinero, ¿no? Eso propicia una impunidad muy marcada. En la mañana que llevé a mi hijo a la universidad, venía yo oyendo una encuesta que hizo Paco Abundis. Paco Abundis es el de parametría. Hizo una encuesta sobre esto. Y decía él, la justificación que da los reos, los delincuentes, de por qué están en la cárcel, se las voy a contar. Uno de ellos, entrevistados, dicen, es que no me arreglé con el Federico. Sí, por eso, dinero. Otro te dice, no, lo que pasa es que no le llegué al precio al Ministerio Público. El otro te dice, no, es que el juez se enseñó conmigo porque no nos pusimos de acuerdo. Y cada uno, no te estoy diciendo de los que no están en prisión, te estoy hablando de los que sí están en prisión. No son culpables de los delitos que cometieron, son culpables de no haberse arreglado con la autoridad. Un alto porcentaje. Ese es el tamaño del problema. Sí. Es un sistema arcaico hasta ahora, lleno de deficiencias. La reforma que se estuvo defendiendo a capa y espada, que los jueces y magistrados estuvieron defendiendo a capa y espada, ha demostrado que es ineficiente, que tiene muchos huecos por donde los abogados se eluden la acción de la justicia diciendo hubo una falla aquí en el proceso de tal cosa y sale libre mi delincuente preferido, ¿no? Yo creo que uno de los riesgos está en que esa reforma se va a generar desde el centro de la República de manera en círculos muy cerrados y me temo que van a tratar de imponer, bueno, ahí hay una idea, tratar de imponer cosas que le convienen o con las que simpatizan los habitantes del centro del país, pero no las otras 31 entidades. Eso que comentaste el otro día de que una jurisprudencia se siente a partir de la primera sentencia es una estupidez. Sí, es una cosa grave. Es una estupidez. Es una cosa grave. Entonces, y hay muchos lugares en los que mucha gente dice, bueno, por ejemplo, Yucatán es un estado de avanzada en muchos temas. Por ejemplo, en el tema del aborto, una mujer puede abortar si es producto de violación. Claro. Si es producto de que venga... Y aún así podría decir que no. De que venga de que venga ¿cómo se llama? El producto y que la malformación o los problemas del embarazo le pongan en riesgo la vida de ella. Del producto, como dice la señora del Olga producto Sánchez. o hasta de ella, ¿no? Los que abogan porque el aborto sea universal y casi sin ninguna condición, usan esa palabra, producto. Es que hablando del producto es una fábrica, es un ser humano y yo estoy en contra muy marcadamente en contra de quien dice es mi cuerpo. No, si una mujer está embarazada, el niño que está en su vientre no es su cuerpo. Yo creo que la gente tiene derecho a meterse en el cuerpo lo que le dé la gana. Eso es una de las garantías que te da la democracia. Fíjate que debe haber tus límites y te digo luego después. Yo creo que bueno, cuando topas un gobierno que te dice qué vas a comer, qué vas a hacer y todo el rollo y te pones a poner límites en tu cuerpo, creo que ahí viene el tema. Creo que la libertad es tan maravillosa que la libertad te señala cuando te estás equivocando, cuando te empiezas a hacer daño a ti o cuando le haces daño a los de junto. Cuando estás agrediendo a la libertad de otra persona. Exacto. Yo creo en eso. Pero además hay algo que se llama sentido común, que no es el más común de los sentidos a veces, y hay algo que se llama libre albedrío. Y al final del día,
los seres humanos, mira, es muy complicado. Si hemos sido capaces de ver animales que matan a una niña de 7 años, la destazan, la cercenan y la meten en una bolsa de plástico y la tiran a la basura. Humanos, animales, ¿no? Y si hemos visto que son los narcotraficantes, cercenan, castran, decapitan y le hacen atrocidades y media a otro ser humano, solamente porque se están metiendo al terreno de ellos a vender el veneno que ellos venden. Carajo, de veras, si no hemos logrado tener justicia para ser una sociedad civilizada que ese tipo de cosas las rechacemos, si somos una sociedad que ve que el narcotráfico es la mejor manera para llegar fácil a ser rico, a tener cosas, aunque te mueras joven, no importa, ¿cómo creemos que va a haber una muchacha o va a haber un joven al que eduquemos en nuestra casa y que sepa y esté consciente de que la cosa más hermosa que hay en el mundo es ese ser humano, que es él? Y que ese ser humano tiene que empezar por respetarse a sí mismo. Y si no tiene ese respeto por sí mismo, no va a respetar al prójimo. Es algo que creo que todos debiéramos tener claro. Sí. Y velo, no lo tenemos claro. Entonces, que empecemos a hablar de que aspiramos a que la gente sea diferente. Carajo, Hinder, este país, perdón, lo voy a decir con todas sus letras, este país es una mierda. Y no es una mierda porque tengamos de gobernador o de presidente a fulano sotano, porque son el reflejo de lo que nosotros elegimos. Sí, desgraciadamente. Y la sociedad que hemos construido y que le estamos heredando a nuestros hijos es una sociedad así, de mierda. Elegimos con el estómago y elegimos con los rencores, no con el hígado, análisis, no con el cerebro, con el pensamiento. Eso es algo que tenemos que superar, en fin, tendríamos que superar. Hinder, muchísimas gracias por estar al contrario, aquí este jueves. Gracias a ti, Francisco López Vargas, y gracias a ustedes también por la amabilidad de su atención. Joseito, muchas gracias por todo. Que pase usted buen fin de semana. A todo el staff, ¿no? Buenos días. Buenos días.